Buenos días, Cristian. Buenos días, profe. Creo que es el único. ¿Le parece que esperemos un par de minutos? Sí, está bien. Bueno, esperemos que pronto se conecten los demás. A ver, aquí está entrando Gael. Bueno, creo que vamos a comenzar porque pues no entran los demás. A ver, entonces, Cristian Cerrato, hoy día 2 de diciembre. 2 de diciembre. Y Moreno Gael. Muy bien. Platíquenme un poquito cómo les fue en la tarea. A mí bien, profe. Yo no batallé en encontrar lo que nos dejó. Muy bien. A mí también bien, profe. Muy No bien. estuvo tan difícil. Bueno, aprovechando, en la próxima tarea que es del miércoles, que tenemos examen, lo único que les estoy solicitando es que me manden una hoja en donde enuncien cada una de las tareas que entregaron en tiempo y forma. Y las que no entregaron en tiempo y forma,
que las suban a la plataforma, es decir, si van a subir 1 o 2 o 3 tareas, aquí lo que me interesa es que tengan sus tareas completas para el portafolio, y de esa manera yo entonces pueda aplicar, la calificación total, ¿cómo ven? El caso de ustedes, no sé cuántas tareas, bueno, yo tengo en las otras listas apuntadas las tareas que entregaron en tiempo y forma, pero es importante que revisen hasta ahorita las tareas del tercer parcial. Cristian y Gael las tienen completas. Entonces nada más es cuestión de que revisen, por favor, las pasadas, y si hay alguna por ahí que yo no tenga registrada, me la envían, por favor. La suba nada más la próxima semana. Tenemos sesión normal y comenzamos con el examen. ¿Cómo ven esto? Sí, está bien, profe. Sí, nada más, por favor, para que tengan su calificación completa. Bueno, entonces vamos a comenzar. Platíquenme a ver qué fue lo que encontraron acerca del, del ser y el tiempo con Heidegger. ¿Tienen por ahí su tarea? Sí, profe, voy. Ya empiezo, profe. Sí, por favor. Publicado por Heidegger en 1927 como separata del Anuncio de Filosofía e Investigación Fenomenológica, dirigido por E. Husserl, Es Husserl. ok. Ser y tiempo fue inicialmente concebido como un estudio que debía constar de 6 partes. Tan solo 2 de carácter preparativo vieron la luz. Sin embargo, ya entonces, como ahora, ser y tiempo fue considerado un todo acabado, lo que sin duda contribuyó y sigue contribuyendo a los desaciertos de interpretación de que ha sido objeto. Heidegger escribió Ser y tiempo urgido por la necesidad de retirar la pregunta que interroga por los sentidos del ser, que había sido olvidar a su parecer por toda la tradición metafísica occidental, que ha buscado y considerado al ser en cuanto fundamentó. La meta hacia la que encaminó su pregunta fue la de mostrar que el tiempo es el horizonte trascendental de la pregunta del ser. Mostrar que el tiempo pertenece al sentido del ser. Listo, profe. Muy bien, ¿qué fue lo que entendió de esto? Que Heidegger pues ya ocupaba hacer el libro rápido para quitar a la duda del ser. ¿Qué dice al respecto, Gael?
Le digo lo que yo tengo, profe. A ver, sí, después nos lo explica lo que usted entendió, por favor. Ser y tiempo es el libro más importante del filósofo alemán Martin Heidegger. El libro, tal y como se publicó, representa solo una tercera parte del proyecto descrito en su introducción. Es considerado una de las obras más importantes dentro de la filosofía. Pues yo entendí que era como, o sea, ese libro era parte como de un proyecto suyo. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito la filosofía de Heidegger. Acuérdense que como alemanes, bueno, pues tienen un pensamiento muy estructurado y para nosotros muy complejo. Aparte, bueno, pues la filosofía no es algo sencillo. Comenzando con la definición, la filosofía, pues hasta la fecha no se ha podido definir como tal. Es decir, todas las ciencias se pueden definir. Curiosamente, la filosofía no. Lo único que se tiene es una descripción desde la raíz etimológica. El famoso filos, amor, y sofía, sabiduría. Pero es lo único que se tiene, no se tiene más. Entonces, por eso es un poquito compleja, pero vamos a tratar de entenderla. Vamos a entrar al ámbito de la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? A ver, Fernández Ríos Quetzali. Quetzali. Vamos a darle que entre. A ver, Gael, ayúdenme a leer. Fenomenología. Es una corriente filosófica moderna que hace especial hincapié en el papel central del receptor a la hora de determinar el sentido. Raman Selden. Constituye un intento de resucitar la idea abandonada desde los románticos de que la mente humana es centro y origen de todo sentido. Entonces, según la fenomenología, la mente es el centro y el origen de todo, es decir, todo se centraliza en la mente. La mente es la que capta toda realidad. Toda aquella realidad que es captada por la mente es real. Aquí podríamos decir entonces todo aquello que la mente no alcanza a captar sería irreal. Esto daría pie a decir que las ideas no existen. O sea, las ideas tienen razón de ser en cuanto a que tienen una relación estrecha con la realidad. Pero si no, estos sentidos que no tienen una relación estrecha con la realidad, entonces no existirían. A ver, Quetzali, por favor, ayúdeme a leer. Activen sus camaritas un ratito, nada más en la clase para que yo pueda, eh, a ver, por favor, Quetzali. Edward Husserl. Sí, Husserl. Según Husserl, Perdón. Según Husserl, la meta de la imaginación filosófica es el contenido de nuestra conciencia, no los objetos del mundo. La conciencia lo es siempre de algo, y ese algo que se nos aparece es la verdad, es lo verdaderamente real para nosotros. Además, añade Husserl, en las cosas que que se presentan a la conciencia, fenómenos en griegos, cosas que se aparecen, descubrimientos, culi- cualidades cualidades. universales o esenciales. A ver, primero, fenómeno. Fenómeno en griego significa
cosa que nos aparece. A diferencia que nosotros llamamos fenómeno, aquello que no logramos entender por nuestra mente, a diferencia del griego. Fenómeno en griego significa cosa que me aparece. Es decir, todo lo que nos aparece en la realidad, pues es parte de la fenomenología. No porque sean fenómenos que no entendemos o no conocemos, sino más bien fenomenología es toda realidad que nos aparece que es comprensible a la razón. La razón capta una realidad y entonces estamos hablando de un fenómeno. Hablar de fenómeno no es hablar de un monstruo, de una forma de una persona o de un ser desfigurado. Hablar de fenómeno es hablar de algo que me aparece. ¿Y qué me aparece? Bueno, cualquier cosa que me aparezca. Usted sale a la calle, ve un accidente, pues es parte de un fenómeno que sucede, porque es una realidad que está apareciendo, un choque automovilístico, una caída de una persona, es un fenómeno, porque es una realidad que me aparece a mis sentidos. Mis sentidos inmediatamente comienzan a relacionar esa realidad con algo y entonces la clasifico, la califico o la discrimino también. Esa es la fenomenología. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Husserl. A ver, Cristian, por favor, la siguiente diapositiva. Reducción fenomenología. Esta reducción fenomenológica es el primer paso importante a Husserl, cuanto no sea inmediatamente a la Inmanente. conciencia debe ser, Inmanente a la conciencia. debe ser rigurosamente excluido. Toda la realidad debe tratarse como meros fenómenos en función de su apariencia en nuestra mente. Estos son los únicos datos absolutos que pueden servirnos de punto de partida. De esta insistencia se deriva el nombre que Husserl dio a su sistema filosófico, fenomenología. La fenomenología es una ciencia de los fenómenos puros. Bueno, esta fenomenología de los fenómenos puros o de las realidades puras, por eso lo dice Gaona Valdés. Por eso lo dice Husserl. Cuanto no sea inmanente a la conciencia, debe ser rigurosamente excluido. Es decir, cuando la mente no capte esa realidad, es decir, cuando no la comprenda, cuando no la pueda describir, cuando no la pueda discriminar. Entiéndase, discriminar no es criticar, no es hacer a un lado. Discriminar significa describir. Cuando mi mente no puede describir un fenómeno, es decir, que va más allá de mi comprensión, de mi conocimiento de los sentidos, simplemente se excluye. Por ejemplo, los milagros. Como los milagros racionalmente no pueden ser comprendidos, entonces se excluyen de la mente, porque son realidades que para la mente no existirían. ¿De acuerdo? A ver, Gael, por favor, fenómenos puros. El tipo de fenómenos puros en lo que se interesa a Husserl son más que particularidades individuales aleatorias. Constituyen un sistema de esencias universales, pues la fenomenología modifica cada objeto en la imaginación hasta descubrir lo que en él es invariable. Lo que se presenta al conocimiento fenomenológico no se reduce, pongamos por caso, a la experiencia de los celos o el color rojo,
Se presentan los tipos universales o esenciales de esas cosas, de los celos o de los rojos como tales. Aprender verdaderamente un fenómeno es aprender de lo que en él hay de esencial e inmutable. Como en griego forma o tipo se dice eidos. Husserl dice que su método realiza abstracción eidética junto con una reducción fenomenológica. Entonces volvemos a insistir. Lo que mi mente no puede describir, simplemente entonces no puede haber una relación estrecha. Y creo que esto podemos entenderlo. O podríamos entenderlo de la siguiente manera. Emanuel, Emanuel no está. A ver, Emanuel y Quetzali, enciendan sus cámaras, por favor. A ver, EI2 es la abstracción que yo tengo de la realidad. Vuelvo a insistir, fenómenos que no podemos nosotros describir, fenómenos que nosotros no podríamos explicar, simplemente no les daríamos espacio. Es decir, es aquello que la mente no puede abstraer. ¿Qué es lo que la mente no puede abstraer? Pues aquello que no puedo describir. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se imagina un círculo cuadrado? ¿Cómo harían un círculo cuadrado? Quetzali, ¿cómo sería un círculo cuadrado? ¿Cómo se imagina un círculo cuadrado? Quetzali todavía se encuentra en la sala. Gael, ¿cómo se imagina un círculo cuadrado? No, pues no sé, profe. Entonces, esto significa que dentro de la fenomenología no le daría cabida a usted. Como no podemos imaginar, es decir, mis sentidos no pueden captar una realidad de esa manera, simplemente no le doy cabida. La mente de la fenomenología era lo opuesto a la abstracción. Era un retorno a lo concreto, terreno firme, como claramente lo sugiere su famoso lema, regreso a las cosas en sí. Es decir, el regreso a las cosas en sí es lo que es real, no es lo que es imaginario. La imaginación es una cosa, la fenomenología es otra cosa. La fenomenología es una realidad que yo puedo palpar, que yo puedo describir. Ser y significado para Husserl. A ver, Cristian, por favor. Cristian. Para H no hace falta interpretar los fenómenos. Es Husserl. Ok. A la manera de ciertos juicios literarios, se nos ponen irresistiblemente. Por último, podríamos indicar cómo la teoría de Husserl sobre la conciencia sigue que el ser y el significado siempre están unidos entre sí. Entonces Husserl sugiere que el ser, es decir, yo como sujeto, y lo que significan las cosas
siempre estén unidas. O sea, yo digo, este es un lápiz, porque efectivamente, bueno, pues así le puse por nombre lápiz, entonces es un lápiz. Mi mente capta esa realidad e inmediatamente lo identifica. Esta es una hoja, esta es una computadora, etcétera. Mi mente capta esa realidad, entonces yo puedo describirla. Entonces la fenomenología es todo lo que me aparece que yo puedo interpretar, que yo puedo explicar. En cuanto a la teoría literaria, en lo referente a la teoría literaria, este planteamiento no promueve únicamente un interés por la estructura mental del crítico, sino un tipo de crítica que intenta penetrar en el mundo de las obras del escritor y llega a una comprensión de la naturaleza oculta o esencia de los escritos, tal como aparece en la conciencia del crítico. Es decir, todo aquello que es comprensible para el escritor tiene una razón de ser en su mente, porque así él percibe los fenómenos. El acto de interpretación es posible porque los textos permiten al lector acceder a la conciencia del autor, que como señala Poulet, se abre ante mí, me da la bienvenida, me deja mirar en su interior y me permite pensar lo que pienso y sentir lo que siento. Es decir, en esa medida yo puedo interpretar una realidad que puede estar plasmada en una obra literaria o en cualquier obra literaria. Fenomenología contra formalismo. Así como Husserl puso entre paréntesis el objeto real y al fin de fijar su atención en el acto de conocerlo, los formalistas también pusieron entre paréntesis el objeto real y se concentraron en la forma en que se percibe. Sin embargo, Husserl, esperando aislar la señal pura, puso entre paréntesis sus propiedades gráficas y fónicas, precisamente las cualidades materiales en que más se fijaban los formalistas. Es decir, las propiedades gráficas, pues de alguna manera son las figuras que nos aparecen. Y las figuras fónicas, bueno, pues son todas aquellas que nosotros podemos escuchar, pero lo que podemos escuchar no siempre podemos interpretarlo. Podemos relacionarlo con algo, pero no siempre lo podemos interpretar. Ustedes podrían describir señalando cada uno de los sonidos que producen los distintos animales de una selva. ¿Qué sonidos de animales podrían describir ustedes? ¿O pueden percibir? ¿O pueden describir? ¿Qué sonidos de animales conocen? Pues el de un león, que es como un rugido. ¿Y otro animal? El mono. A ver, enuncien todos los que conocen, por favor. El elefante. ¿Existen sonidos que ustedes no puedan identificar? Sí. Sí. Bueno, entonces de esos sonidos que no podemos identificar, dice Husserl, no podemos nosotros hacernos imagen de un ser cuyo sonido no podemos nosotros relacionar. Por ejemplo, el canto del gallo sabe que donde canta un gallo,
inmediatamente dice, es un cántico de un gallo. O el ruido del elefante cuando ya lo identificamos. Pero hay sonidos fónicos que nosotros no podemos identificar. Y entonces al no identificarlos, no podemos relacionarlos con una realidad. Es una realidad desconocida. Podríamos decir, esa realidad no existe. Porque la mente no la puede pensar. Bueno, entonces, el deslizamiento hacia la teoría de la recepción se encontraba prefigurando por el rechazo al punto de vista objetivo de Husserl por parte de su discípulo Martin Heidegger. Husserl plantea el carácter irreductiblemente dada la existencia, el Dasein. Dasein en alemán es estar ahí, el ser ahí, estar ahí. Eso es lo que significa Dasein. Por ello se le clasifica como existencialista en oposición al esencialismo de Husserl. Nos encontramos sueltos en el mundo, en un tiempo y en un lugar que no hemos escogido y que al mismo tiempo en nuestro mundo, en la medida en que nuestra conciencia lo proyecta. Es decir, nadie pidió nacer donde nació, ni nadie pidió nacer en la familia que quiso nacer. Simplemente, bueno, pues ya está allí. En esta obra estudia la cuestión del mismo ser, o dicho con mayor precisión, a ese modo de ser específicamente humano. Una existencia así consiste, ante todo, un ens en un estar, siempre en el mundo. Somos seres humanos únicamente porque estamos prácticamente ligados unos a otros en el mundo material, porque estas relaciones más que accidentales en nuestra vida son constitutivas de la misma. El mundo no es un objeto ubicado allá afuera, para ser racionalmente utilizado sobre el fondo de un sujeto contemplativo, no es nunca algo de lo cual podamos salir para colocarnos frente a él. Es decir, no es el mundo el que nos ubica, somos nosotros los que ubicamos el mundo. Aquí surge un problema. Los seres humanos hoy en día nos damos mucho valor por las cosas que tenemos materialmente, por todo lo que vamos a adquirir materialmente. Esto para Heidegger es absurdo. Las cosas no nos dan valor, porque las cosas no nos conocen a nosotros. Nosotros conocemos a las cosas. Por eso nosotros estamos primero más que las cosas. Y el mundo vive esta realidad. Los seres humanos se sienten importantes porque tienen conocimientos, porque tienen cosas materiales, porque han adquirido fortunas, porque físicamente están muy prominentes. Por eso se sienten importantes. Y dice Husserl, es absurdo. Las cosas no nos pueden dar valor a nosotros. Nosotros, seres conscientes, o si es que somos conscientes, les damos vida a las cosas, les damos valor a las cosas, les damos un sentido a las cosas. Esa es propiamente la propuesta, el ser y el tiempo. Las cosas no pueden darnos valor. Nosotros le damos valor a las cosas. Las cosas existen porque nosotros les dimos razón de ser. El problema del mundo es que las cosas nos dan valor a nosotros. Vuelvo a repetir, si tenemos muchos bienes, nos sentimos importantes. Y si no tenemos bienes, no sentimos nada. Este es el problema social que vive. Por eso esta obra es importante. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, maestro. Por eso No, dice, profe. por eso nunca podremos adoptar una postura de contemplación objetiva y mirar al mundo como si lo hiciéramos desde la cumbre de una montaña, puesto que estamos inmersos en el objeto de nuestra conciencia,
Nuestros pensamientos siempre se hallan en algún lugar y por lo tanto siempre es histórico, aunque esta historia no sea exterior y social, sino personal e interior. Si nosotros nos subiéramos a una montaña, podríamos observar toda la realidad. El problema es que nos quedamos inmersos. Es como un problema que se vive. Si no nos salimos del problema, si no estamos fuera del problema, difícilmente lo podemos entender. Cuando estamos inmersos en un problema, no entendemos el problema. Entendemos el problema cuando salimos de fuera, porque podemos ver con mayor claridad. Y esta es una realidad que muchos hemos vivido. Cuando nos ahogamos en nuestros problemas, no podemos salir porque estamos inmersos. Entonces el hombre tiene que salir de esa realidad para poder ver la realidad verdaderamente. Por eso vuelvo a repetir, si nosotros no dependemos de las cosas, entonces tenemos conciencia de nosotros. Perdemos nuestra conciencia en la medida que las cosas nos absorben, en la medida que nos dejamos absorber o nos dejamos invadir por las cosas, dando una preferencia, dando un valor mayor a las cosas más que a nosotros. Por eso todos esos complejos que traemos, por estatura, por el pelo, por lo que sea, estamos llenos de complejos porque no nos encontramos a nosotros mismos. Este es un problema real en todos los seres humanos. Cuando nos encontramos a nosotros mismos, entonces perdemos la vergüenza. Es decir, no nos interesa porque lo importante somos nosotros. Yo me pregunto a veces, ¿por qué no permiten que se les vea en la cámara? Es que tengo el pelo así. Bueno, pues si te acabas de levantar, ¿qué importa? Es que ando en fachas. Pero si eres tú, ¿qué importa? El problema que tenemos, y esto es un problema de toda la vida, si no logramos solucionarlo, es decir, si no logramos encontrarnos a nosotros mismos, siempre vamos a estar perdidos, siempre vamos a estar extraviados, siempre vamos a estar inmersos en el todo. Y en vez de distinguirnos, nos vamos a hacer comunes y nos vamos a hacer como especie de masa. Entonces, el ser y el tiempo, los seres humanos tenemos que manejar, tenemos que dominar, tenemos que entender la realidad externa, pero desde nosotros. Vuelvo atrás. De lo contrario, los complejos nos van a dominar, nuestros miedos nos van a abrazar. Si no logramos tener dominio sobre eso, pues estamos perdidos. Porque acuérdense que tenemos el hoy, el ayer ya pasó, el mañana no lo conocemos. Lo único que tienes es el ahorita, ni siquiera en el un rato. Por eso cuando las personas dicen voy a hacer, voy a programar cuando yo sé, etcétera, ¿y quién le asegura? Lo único que tienes es el ahorita. No hay más que ahorita. Vuelvo a repetir, el ayer ya pasó. Si no nos liberamos de nuestros complejos, vamos a seguir acomplejados todo el tiempo. Si no nos distinguimos de las cosas, nos vamos a perder entre las cosas y vamos a terminar siendo objetos. Eso es lo que dice Husserl en la obra. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. ¿Habían No, entendido la obra de esta manera o cómo la habían entendido? ¿Se les hace clara la explicación? sí. Pues entonces la tarea que tenemos es encontrarnos a nosotros mismos. Olvídense que las cosas son más importantes que nosotros. Acuérdense que el día que llegue la muerte no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿por qué permitir que las cosas sigan estando por encima de nosotros? ¿Por qué seguir acomplejados porque no tenemos tal o cual cosa?
mejor vivamos para, como dice